Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo 5 de Disidentes, este espacio en donde hombres y mujeres podemos buscar más de Jesús, poder ser guiados por el Espíritu Santo, discutir temas complejos de discutir para poder buscar la verdad en medio de un mundo tan relativista, lleno de ideologías, filosofías, mentiras distorsionadas y tanta basura en todos lados. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué no se puede ser cristiano y socialista? Tema complejo, candente. Y tengo dos invitados muy especiales el día de hoy. Como pueden ver, tengo a Fernando Ortiz y también a Fernando Ortiz. Uno es mi hermano, que ya lo vieron en el capítulo anterior, y el otro es mi papá. Muy bienvenido por primera vez a este podcast, a este programa. Y quién sabe, en una de esas la conversa sale muy buena y comenzamos a hacer algo más seguido los tres juntos. ¿Por qué no? Teníamos algo ahí pensado y en un tintero que quizás podríamos retomar. Así que, bienvenidos. Sí, puntualizar que también es mi papá. ¿No? Es mío. No. Fue mi papá antes que tu papá. Es verdad. Bueno, hay papá para rato. Eso espero. Eso. Sí, que Sí, Eso, sí eso. gusta, sí da que gusto. solo se queden canas. Bueno, gracias por estar conmigo esta noche. Y bueno, creo que lo más importante para poder comenzar es como definir finalmente qué es el socialismo. Si yo les digo socialismo, ¿cómo lo definirían? Como que me pasa que siento que quizás mucha gente dentro de la iglesia tienen una idea que quizás lo tienen en la mente, pero ponle palabras y en verdad no tienen idea cómo describirlo. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. Para mí el socialismo es un eufemismo, es una manera de poner el comunismo entre algodones para que no suene tan feo, para distanciarlo de estos pecados de sangre históricos. Por lo mismo y para resumir, para mí el socialismo es lo mismo que el comunismo, solo toma otra manera para llegar al poder, ¿no es cierto? Es decir, el socialismo se acerca al poder a través de usar las vías democráticas, y esto lo digo entre comillas, a diferencia del comunismo, que siempre está por una revolución violenta, ¿no? Por una toma del poder de manera violenta. Pero en el fondo son exactamente lo mismo. Cortado con la misma tijera, finalmente. Sí, es lo mismo. ¿Y tú, Finita? ¿Cómo definiréis socialismo? Hay un libro muy bueno que se llama El socialismo es malvado, Socialism is Evil, que me lo recomendaste tú, que me lo leí entero, una lectura bastante rápida, son cerca de 80 páginas, muy buen libro. Y el libro hace 3 definiciones del socialismo. El primero es desde Marx mismo, autor intelectual de uno de los crímenes más grandes de la historia de la humanidad, que es inventar el comunismo. Y el libro denota que Marx ocupa el término socialismo y comunismo de forma intercambiable. En este sentido mi papá tiene razón, para Marx era lo mismo. Después hay una segunda acepción que hacen algunos defensores de estas ideas. Una sería que el socialismo es una etapa anterior al comunismo. Dijéramos que todos los pasos que Marx describió serían el socialismo, y este paso mágico donde el Estado desaparece y todo el mundo es maravilloso, Bill-Sepap, sería el comunismo. Y la tercera acepción, también muy acertada, como dijo mi papá, es básicamente la misma estructura filosófica, pero el método en el que se ocupa para llegar al poder se hace por vías democráticas. Entonces claro, nosotros podríamos decir que igual, dentro de las 3 acepciones, el comunismo y el socialismo son lo mismo. El comunismo y el socialismo se diferencian entre el método para llegar al poder, o el socialismo es el paso previo para llegar a esta utopía,
que es el comunismo, en la cual se basan muchos marxistas para decir el verdadero comunismo no existe. Claro, porque no lo implementaron de forma correcta. Típica excusa por ahí. ¿Y cuáles son las bases del socialismo? Porque, por ejemplo, algunas cosas que yo tengo en mente al respecto es, por ejemplo, el gobierno centralizado, también lo que tiene que ver con el colectivismo, abolición de la propiedad privada. Entonces, quizás sería bueno que fuéramos tocando algunos de estos puntos, pudiéramos ir ordenándolo para también tratar de simplificar un poco para quienes nos están escuchando. De cuáles son las bases finalmente, porque si vamos a comparar socialismo con cristianismo, tenemos que tener claro uno, qué es el cristianismo, en qué se basa, cuáles son ciertos principios básicos al respecto, y de la misma forma cuáles son los principios finalmente de el socialismo, en qué se basa. Yo creo que dale Feñi. Yo creo que para efectos de la conversación, ya que vamos a hablar acerca de, dijéramos, no el tema utilitario, dijéramos cómo se implementa, sino de las bases filosóficas, el comunismo y el socialismo son lo mismo, desde un punto de vista filosófico, lo cual son las bases. Por ende, importante destacar que esto nace de la teoría del materialismo histórico. O sea, ya de frentón, nosotros nos enfrentamos a que Marx explica al mundo desde lo material. Él dice solamente existe lo material, y desde lo material aquí ha sido siempre una lucha por tener el control de lo material, y esa sería la dialéctica histórica de Marx. Desde ahí parte esta filosofía. Segundo, esto plantea que como solamente existe lo material y el ser humano, dijéramos, es el que se mueve en el mundo material, el ser humano, de alguna manera, debe tener siempre debe tener siempre lo mismo, debe ser igual. Porque la única manera de parar esta dialéctica histórica es que lo material sea poseído por toda la especie humana. Papá, ¿qué pensáis al respecto? Bueno, creo que tiene razón. Los principios socialistas se basan en la igualdad, ¿no es cierto? Es decir, de llegar a una sociedad igualitaria, a una equidad económica. Estamos hablando de igualdad económica, pero esto es porque se elimina de alguna manera la sociedad instalada en el socialismo, elimina toda recompensa a partir del esfuerzo individual, ¿sí? Es decir, no se recompensa el esfuerzo individual, sino que siempre se está pensando en el colectivismo, lo que borronea, ¿no es cierto?, desdibuja la identidad, desdibuja evidentemente las libertades personales e individuales, y se llega a este tipo de igualdad y a través de una cosa que es la redistribución de la riqueza. No sé si han escuchado ese término, ¿no es cierto? Se redistribuye. Sí. Entonces, ahora, para alcanzar la igualdad, necesariamente tú tienes que coaccionar a través de la violencia a la sociedad. De otra manera, nunca se alcanzará la igualdad. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos por la mano de Dios como personas diferentes unas de otras, especiales, únicos, irrepetibles, por lo tanto, distintos, desiguales. ¿Sí? Es decir, no demonizamos, los cristianos no demonizamos nuestras diferencias, al contrario, ¿sí? Rescatamos nuestras diferencias y entendemos, exactamente, y entendemos que hay un propósito, ¿no es cierto? Porque la creación de Dios tiene un propósito. Es decir, nuestro diseño está encadenado a un propósito. Pero el socialismo lo que hace es borrar esto a través de activar violencia contra el individuo para meterlo en un colectivo
donde somos todos iguales, ¿cierto? Nadie destaca, pero también tiene un propósito maligno detrás, ¿sí? Que es esclavizarnos a una nueva élite, vamos a decir, ¿no? A un totalitarismo. Sí, bueno, totalmente. hablando ahí de eso, yo quiero meter ahí un poco la cuchara a un par de puntos. Uno, claro, vemos este modelo que habla Pablo, de que dice, algunos son manos, otros son pies, otros son brazos, todos somos parte finalmente de un cuerpo. Somos todos cumplimos una función distinta y todos está bien que seamos diferentes. Por ende, como hay un punto, hay una riqueza en esta diversidad de realmente no ser iguales. Y en ese sentido también el punto es de que por ende o somos iguales, que ojo, no es lo mismo que, por ejemplo, igualdad ante la ley, que eso es algo que viene de Génesis, somos todos hechos a imagen y semejanza de Dios, por ende somos iguales ante Dios. Otra cosa es igualdad de resultado, que eso es lo que busca y finalmente también en lo económico, todos hacernos igual de pobres, porque no podemos igualar hacia arriba, porque los recursos son escasos, por ende la única forma de igualarnos a todos es hacia abajo. Y en base a eso, o somos iguales o somos libres, o podemos ambas cosas. Ceñita. Varias cosas, y agarrando un poco lo que dice Pablo, o somos iguales o somos libres. Lo que pasa también es que la libertad trae como consecuencia desigualdad. Es parte, sí, la libertad va a traer diferentes consecuencias de acuerdo a las decisiones que tomemos. Ahora, ¿por qué el socialismo o el comunismo, las ideas marxistas en general, pueden llegar a esta conclusión? Y esta parte es importante. Como se niega la existencia de un mundo inmaterial, dijéramos, de la metafísica completa, se niega el concepto de la verdad, se niega el concepto de la moral, se niega el concepto de la justicia y se niega cualquier concepto que no esté anclado a la realidad material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todos estos conceptos no existen, todo debe ser hecho a consenso. Y como todos los seres humanos tenemos que llegar a consenso, esto obliga a que todos tengamos que tener exactamente lo mismo. Porque nadie puede ser más que otro, nadie puede tener más que otro, porque eso sería al final entrar en conflicto con esta idea del mundo material. Por eso se tiende a rechazar desde estas alas los conceptos básicos de la individualidad, de la libertad, de la moral, de la justicia y de la verdad. Muy bien. Sí, solo agregar que está muy bien dicho lo que acaba de mencionar el Feña. Y solo agregar desde nuestra trinchera del cristianismo que al mismo tiempo este materialismo dialéctico que instala el marxismo quiere también eliminar de paso lo trascendente, que es un hito que nos diferencia de los animales, ¿sí? A los seres humanos. Los seres humanos buscamos trascender porque es una semilla que ha sido puesta por Dios en nosotros. Trascender. Que puesto la eternidad. Exactamente, ¿me entiendes? Estamos siempre enfocados en eso y desde que nacemos, sin darnos cuenta, vamos encaminados en este derrotero de la trascendencia, ¿no es cierto? Pero eso solo es posible en la medida en que Dios está presente en nuestro... Feña usa mucho esto de la ley moral, ¿no? O sea, si está instalado esta ley moral en nosotros, que está también dado como una herencia desde Dios, entonces nos encaminamos con propiedad y con autoridad a lo trascendente. Entonces, en la medida en que el socialismo quita este componente, deja al hombre sin propósito, que era lo que hablábamos al principio.
Es decir, hemos sido diseñados de una manera particular por un propósito particular, ¿no es cierto? Es decir, lo que tú, Pablo, haces y desarrollas en tu vida tiene que ver con el diseño con el cual Dios te dibujó. Lo mismo Fernando, ¿no es cierto? Es decir, sus cualidades, sus talentos responden a un diseño que apunta a un propósito. Pero si yo quito lo trascendente, quito este sentido de propósito, entonces me es mucho más fácil conducirte a un igualitarismo, ¿sí? A que formes parte de un rebaño nomás. En el peor de los sentidos de la palabra. Un número, exacto. En simples palabras, el socialismo es inmoral, y así, tal cual, es inmoral. Porque también una de las cosas que mi papá estaba hablando es este concepto que, bueno, esto hace también mucho el socialismo, de que finalmente creo que tiene más que ver con la forma en que se implementa, y bueno, al ser inmoral y carecer de principios y valores, le da lo mismo la forma en que llega a conseguir sus objetivos. Por ende, lo que hace es manipular el dialecto. Lo que hace es que te habla, por ejemplo, de igualdad, pero no es la igualdad que tú crees, no es la libertad tampoco que tú piensas, no es la justicia bíblica tampoco, no es justicia para nada, si no es la justicia de Dios, no es justicia. Y una de esas cosas es la redistribución de las riquezas, que suena muy lindo, o suena muy idílico, o suena muy como, pero por supuesto, si el que tiene más tiene que dar al que tiene menos. Y sí, y desde ahí entran desde el sentido de que si es que la persona quiere, tiene toda la libertad para poder hacerlo. Y si la persona no quiere, tiene toda la libertad para no hacerlo. Porque desde la Biblia se nos enseña en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no dar de mala gana. Nunca dar bajo presión, ni tampoco obligado por otra persona, sino que finalmente Dios es quien ve la forma en que nosotros estamos dando y desde la actitud de nuestro corazón. Por ende, me gustaría que pudiéramos leer Hechos 4, que es la parte que muchos socialistas y comunistas toman para malinterpretar y para distorsionar finalmente esta idea de la redistribución de las riquezas y hacerle creer a muchos cristianos que es algo correcto, es algo que va acorde a los valores bíblicos, es algo que no se contrapone. Entonces, ¿les parece si leemos Hechos 4? Uh-huh. Esto es en Hechos 4, del 32 al 35. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Antes, esta parte se llama los creyentes comparten sus bienes, lo que le encanta a los socialistas, que tú compartas tus cosas con ellos, pero ellos no comparten contigo. Dice, todos los creyentes están, esto es Hechos 4:32. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesidad entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos les dieran a los que pasaban necesidad. Entonces, esa es la parte que se saca mucho de contexto. Y creo que es importante acá resaltar un par de puntos. Por lo menos yo voy a tocar un par. Si ustedes ven otras cosas también que quieren ahí ir tirando con libertad. Para mí hay dos principales puntos en esto. Lo primero es que acá no hay un Estado. No hay un Estado que está obligando a nadie a hacer algo con sus recursos. Acá dice, los creyentes están unidos en corazón y en espíritu. Y dice que los que tenían terrenos, acá dice, dan testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Es decir, estaban todos llenos del Espíritu Santo, y en base a lo que sentían en su corazón, guiados por el Espíritu Santo, ellos hacían,
ellos vendían. Y es interesante que en este caso vendían esos terrenos. Hay otras versiones, o creo que también hay otros capítulos o versículos que habla de que no te vendían todo lo que tenían, vendían algunas propiedades, vendían algunos terrenos. Eso significa que no se quedaban sin nada. Vendían aquello que sentían que tenían que vender y eso lo entregaban finalmente a la iglesia. Pero siempre desde un corazón guiado por el Espíritu Santo y nunca obligado por, nuevamente, un Estado, un gobierno, una entidad que les obligara finalmente a vender sus posesiones para entregarle el dinero a ellos. Eso por un lado. Y después voy con el segundo punto. Me gustaría darles el espacio a ustedes de qué es lo que ven en estos versículos y qué piensan al respecto. Bueno, mira, yo pienso que yo comparto contigo cuando dice todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, ¿no? Es decir, podríamos hablar de que eran unánimes. Eran unánimes. ¿Ya? ¿Y cuál era ese ánimo? Era el Espíritu Santo que estaba llenando los corazones y las mentes de estos creyentes, ¿verdad? Pero es muy importante para mí resaltar el hecho de que el Espíritu Santo tiene esta capacidad de estar al día, ¿no? De ir a tiempo real en la vida de un creyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que el Espíritu Santo estableció aquí una norma, como usando una expresión que usan algunos políticos, escrita en piedra, ¿no? No, sino que el Espíritu Santo en ese momento mostró esto y no sabemos si más adelante siguió mostrando a los mismos lo mismo. Yo lo pongo en duda. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente el Espíritu Santo iba acomodando el consejo de Dios, ¿no es cierto?, la guía de Dios a la eventualidad que le iba tocando vivir, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo segundo, ¿significa esto que esta es medida de bondad? El que yo venda mis tierras y reparta entre los necesitados, ¿es una medida de bondad? ¿Quiere decir que yo soy bueno por hacer esto? No. La verdad es que no. Porque conozco muchos empresarios cristianos que usan sus recursos para, ya sea aportar a misioneros, a iglesias o a proyectos donde hay palabra de Dios involucrada. O incluso los mismos trabajadores, que también es una forma de bendecir. Exactamente. Entonces, quiero decir con esto, básicamente era lo anterior, ¿no es cierto? Esta no necesariamente es una medida de bondad. No hay que perderse con eso. En base a ese mismo punto, esto no es una norma, en el sentido de que acá nos están contando, Lucas, si no me equivoco, Lucas fue el que escribió Hechos, ¿correcto? Sí, Lucas. Sí, Lucas. Nos está relatando un hecho ocurrido. Esto fue algo que ocurrió. Y me encanta una versión en inglés que dice esto. Dice, from time to time, those who own land or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet. From time to time. De vez en cuando, aquellos, ¿cachai? Como hay ciertas claves en esto, ¿cachai? No es que llegaron las personas, el que tenía, llegaste, eres nuevo, tenés tierra, véndela al toque, ¿cachai? Pásala al Lucas y bienvenido. ¿Cachai? Como es el requisito para entrar al club. No, ¿cachai? Expropiese. Es como expropiese. Claro, efectivamente, ¿cachai? Entonces, eso también es súper importante, como analizar también bien eso. Dale, Feña. Sí, mira, estoy de acuerdo con que hay partes en la Biblia en que la Biblia te está contando cosas que pasaron y hay veces que la Biblia te está diciendo esto es lo que tienes que hacer. Son cosas distintas, ¿vale? Es como cuando te dicen, no sé, en la Biblia hay orgías.
Pues la Biblia no te está diciendo que tienes que tener urgía, te está diciendo lo que pasó. ¿Vale? También es importante leer el texto en su contexto. Esto es básicamente lo mismo que el joven rico que vino a hablar con Jesús y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. La moral de la historia no es que tienes que dejar todas tus posesiones. La moral de la historia es: tú quieres más al dinero que a Dios. Y eso es lo que Jesús está probando. A mí me parece clave en estos versículos lo que pasa justo después. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenas Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y sabéis qué es lo gracioso? Te está diciendo lo mismo. Te está diciendo exactamente lo mismo. Dios te está diciendo: no pongas al dinero sobre mí. No te está diciendo: tienes que redistribuir la riqueza. Porque aquí, claro, aquí dice textual: tú le estás mintiendo a Dios. No le está diciendo: le estás robando a Dios. No le está diciendo: tú eres inmoral por no haber repartido. Literalmente dice: ¿y si la retenías no te quedaba a ti nomás? ¿Cuál es el problema? No hay un problema. Pero tú estás intentando mentirle a Dios. Y esto es muy simpático, porque al final, aquí un poco lo que te está diciendo es: estás intentando hacer algo que a la izquierda le gusta mucho, que es hacer señales de virtuosismo, que no son reales. Entonces yo creo que mal sacado, porque claro, aquí en la Biblia está separado por capítulos, pero hay que entender que los capítulos los pusieron después. Esto es un texto completo. Claro. Entonces, eso. Bueno, y en base a eso mismo también creo que es importante destacar la historia de Lucas 12, donde llega un chico y le dice a Jesús, le dice: maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia de mis padres conmigo, que reparta la mitad. O sea, le está diciendo: hey, tiene que redistribuir las riquezas. Claro. Jesús redistribuye las riquezas, ¿cachai?, de la herencia de mis padres de forma equitativa, justa, entre nosotros. Y la respuesta de Jesús es brillante. Le dice: hey, pero ¿quién me ha puesto por juez sobre ustedes para decir algo como esto? O sea, Jesús mismo, teniendo la posibilidad de redistribuir las riquezas en un caso específico y avalar, podríamos decir, esta idea, perdón, no lo hace. No lo hace. Entonces, considero que eso también es un punto importantísimo. Pero no lo hace porque era facho. Era color colino Jesús, po. Sí. ¿Sabían eso, no? Sí, mi papá me lo contó. No, tú cuenta el chiste, remátalo. No, dale nomás. Pero yo no lo he escuchado. Ah, ¿no sabéis por qué Jesús era el colo? ¿No? Porque dijo: si creéis en mí seréis salvos. No nos desviemos del tema. Entonces ahí está este tema de yo creo que acá entramos a otro punto del que se agarran muchos socialistas también. Y Jesús fue el primer socialista. Pensé que también ese chiste les iba a hacer reír, les iba a sacar una risa, una carcajada. ¿Cómo no lo es? ¿Algo que decir al respecto? Mira, ¿Qué pensáis? Voy a agarrarme justo, porque tú leíste el 14, ¿no? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juego partidor? En el 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia. Y dice Jesús: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y dónde quedó la igualdad, la desigualdad de poder adquisitivo? Claro. Oh, interesante, ¿eh?
Finalmente Bueno, Jesús pero nunca condenó ojo, la riqueza. ojo con eso, ¿ah? Porque recuerda que el eslogan de la Agenda 2030 de la ONU es: no tendrás nada y serás feliz. Y serás feliz. Sí, así que ojo con el texto que acabas de compartir. Como tiene interpretaciones de ambos lados. Es una moneda de dos caras y más que una moneda de dos caras, yo diría que es un cuchillo de doble filo. Pero ojo, que Jesús no dice que la felicidad del hombre depende de los bienes que posee. No. Dice que la vida del hombre. Correcto. Lo que pasa es que yo pienso que me da la impresión que nosotros debiéramos como ser agudos y no debemos tener temor de presentarle a la iglesia una propuesta de integridad moral a partir de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Como no sé si me entienden. Para cacharse que se está entendiendo el punto. O sea, por lo que estoy cachando, Jesús nunca condenó la riqueza, sino la envidia y el amor al dinero. Pero eso no significa que el dinero en sí es malo, sino que finalmente revela lo que hay en el corazón del hombre. Y es ahí donde está el peligro, no finalmente en cuántos bienes materiales tengo o no, y si tengo más o tengo menos no me hace más o mejor, ni peor, ni mejor persona también. Porque ojo que ahí eso es súper interesante, pero dice, la Biblia habla de que el amor al dinero es el comienzo, es el principio de todos los males, pero es el amor al dinero. Y yo aprovecho de decirle acá a mucha gente que uno puede ser pobre y tenerle amor al dinero igual. O sea, no se basa finalmente en la cantidad de recursos, cosas materiales, etcétera, que tenga. Se trata de una actitud del corazón. Y nuevamente, claro, como Jesús decía, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿En el dinero primero o en mí? ¿Cachai? Sí. ¿Correcto? ¿Está bien por ahí el punto? Está perfecto. Además que estamos viviendo en una época donde tú ganas vistipuntos por ser pobre, ¿no es cierto? Vistipuntos. Digamos las cosas como son, digamos, ¿no? Te da vistipuntos. Sí. Si eres gay, vistipuntos. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos hacer una lista larga. Entonces, claro, hemos venido demonizando la riqueza. Pero el propósito que hay detrás es socialismo, ¿no? Precisamente es lo que estamos conversando. No hay nada de malo en disfrutar de lo que uno ha ganado, pero te hacen poner la vista en aquellos que son víctimas, aquellos a quienes les fallamos como sociedad, para que tú no disfrutes lo que tienes, sino que tú lo entregues. Es decir, hay una coacción, ¿no? Hay una violencia, ya sea por último psicológica, ¿no? Hay una manipulación. Sin duda. Yo creo que ahí lo define muy bien Levítico 19:15. Me encanta este versículo que dice: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Es decir, siempre juzga con imparcialidad a las personas. Es decir, favorecer al pobre por ser pobre es igual de erróneo que ser parcial con el rico y poderoso por ser rico y poderoso, ¿cachai? Como acá es ambos lados. Y también me gustaría agregar, que me encantó ese versículo, agregar lo siguiente. Desde el punto de vista socialista, dijérase nuevamente materialista, le es imposible entender
que de lo que está hablando Jesús acá y lo que está hablando Dios acá no solo tiene que ver con lo material, sino también con lo espiritual, y eso no entra. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la parábola de Lázaro y el rico, no te está diciendo que los pobres son mejores que los ricos y que los ricos son peores que los pobres. Eso lo entiende un materialista. Eso no es lo que te está diciendo la palabra. Lo que te está diciendo la Biblia es que te está poniendo dos perspectivas, y esto no tiene que ver solamente con el dinero, porque esto puede ser afanación intelectual, afanación física, puede ser un montón de cosas que no solamente tiene que ver con el dinero. Lo que pasa es que también, entendiendo el contexto, es mucho más fácil transmitir el apego a lo material si hablamos de dinero. Claro. Pero no es lo mismo. 100%. Ahí también creo que es bueno, sí, dentro de todo esto que estamos hablando, creo que calza también tremendo, me encanta el versículo de Pablo a los tesalonicenses, no me acuerdo, pero creo que es primera Tesalonicenses, que Pablo dice, el que no está dispuesto a trabajar, que no coma. Ah, sí, que no coma. O sea, como que yo en esas cosas yo digo, viejo, Pablo las tiraba pero con todo. Ya, pero mira, esto que acabas de decir es una clave súper importante para entender que no podemos ser cristianos y socialistas, ¿no? Que es la pregunta que nos reúne. Porque en definitiva, como es la esencia, ¿me entiendes? Hoy día miraba en las redes sociales un video de una chica que lloraba amargamente porque ella no quería trabajar y quiere ser sostenida por alguien, ¿no? Barça. Que no coma. Sí. Que no coma, po. Que no coma. Pablo. Pero es que esto es así, ¿me entiendes? Entonces, porque en definitiva el socialismo elimina toda recompensa que tú obtienes a partir de tu esfuerzo personal. O sea, solo eso hace que no podamos ser cristianos y socialistas al mismo tiempo, porque si no estaríamos contradiciéndonos. No podemos servir a dos patrones, ¿no? Claro. Bueno, y el segundo punto quizás también por el cual... Dale, Feña. No, dale tú, porque yo voy a irme por otro lado. No, yo iba a decir que quizás también un segundo punto por el cual no podemos ser cristianos socialistas es por otro de los mandamientos bíblicos que dice, no robarás. No robar implica que bíblicamente hay un valor a la propiedad privada. Porque si no hay propiedad privada, no tengo algo. No, significa que no hay un reconocimiento de que algo es mío. Si existe la propiedad privada, por ende, yo tengo autoridad o posesión sobre algo, como ejemplo, y por ende, no puede venir otro y robárselo, que es finalmente uno de los principios del socialismo, la redistribución de la riqueza, quitarle al que tiene por obligación, por un tema que ahí también mi papá tocó, que es esta justicia social, porque no tú, pero tú porque eres blanco y los blancos hicieron esto, entonces tú ahora tienes que pagar. Y nuevamente la justicia real o bíblica queda de lado. Claro, la redistribución, la redistribución le gusta a todo el mundo excepto al que le quitan la plata para poder distribuirla entre otros. O sea, a ti nunca te toca. Y en la Biblia también dice... Sí, en la Biblia también dice que un hijo no va a pagar por los pecados de su padre. Por ende, las reparaciones históricas no son bíblicas. Y por otro lado, mira, ya que estamos con objeciones, yo voy a volver a la primera. El socialismo, porque pareciera ser, y esto es brutal. Los cristianos hoy en día creen que pueden separar la política de Dios. Los cristianos creen que pueden separar todo de Dios. O sea, yo voy a la iglesia y soy cristiano. ¿Qué puede ser todo? Dije todo, Se me está metiendo la cabeza. Yo soy cristiano.
¿Cachai? Como que no existiera una contradicción entre decir yo soy cristiano y marxista, o soy cristiano pero igual leo el tarot. Pareciera ser que no existe una jerarquía donde tiene que haber, y esto es un problema. El socialismo, como filosofía de materialismo histórico, tiene unas bases, y su base es Dios no existe. Esa es su base, ¿vale? Como dijo Christopher Hitchens, si no me equivoco, uno de los ateos más famosos: si Dios no existe, todo es permitido. Perfecto. El socialismo, para poder existir como filosofía, lo primero que tiene que hacer es renunciar a la idea de que Dios existe. Porque si Dios no existe, la moral no existe y la justicia tampoco, por ende podemos crear una en el colectivo. Entonces tú no puedes, de la misma manera en que tú no puedes ser cristiano y leer el tarot, porque el tarot está apelando a cosas que Dios dice que no están bien. De la misma manera tú no puedes adscribir a una filosofía que parte como su piedra fundamental el rechazo a la existencia de Dios. Y Dios tiene jerarquía. Pasó un angelito. Salud. No, sí, perfecto. Mira, a mí me llama la atención y me encanta esto, que siempre igual recomiendo harto este libro, How Christianity Changed the World. Y este capítulo se llama Trabajo y Libertad Económica Dignificada. Y dice: antes de que los cristianos trajeran la dignidad al trabajo, no existía mucha clase media en Grecia, ni tampoco en Roma, en las culturas romanas ni griegas. Está en inglés, por eso... buen libro ese de Feña, buen libro. Está en inglés, por eso lo estoy traduciendo, me demoro un poco. La gente o era rica o era pobre. Y si era pobre, comúnmente era esclava. Y es verdad, po. Finalmente hay que pensar de que en las culturas griegas y romanas, el trabajo, la labor de las manos, el trabajo de las manos, era mal vista, po. Lo hacían los esclavos. Y como la gente, la clase alta o la gente, ¿cachai? Como pensante, lo que hacía era literalmente pensar, po, ¿cachai? El trabajo era el de legislar, la polis, etcétera. Entonces, entra el cristianismo en estas culturas. O sea, eran unos vagonetas. Eran unos vagonetas, sin duda. Como muchos que están hoy día también ahí metidos en el gobierno, o sea, un merluzo por ahí que anda metido. Y la cosa es que el cristianismo mete en la cultura este valor por el trabajo. Incluso muchas de las parábolas de Jesús habla también en estos términos, ¿cachai? Cuando dice a este se le dieron X cantidad de talento, finalmente se le quitó al que no pudo ser productivo con el talento, po. Y cuando después otros jornaleros estaban trabajando desde la mañana y llegan los otros que empezaron en la tarde y les pagan lo mismo que los que estaban en la mañana, se empiezan a quejar también, pues, ¿cachai? Como hay enseñanzas mucho más relacionadas a lo que es el libre mercado, a lo que es el valor del trabajo, a lo que es el valor de lo que el trabajo produce en nosotros, ¿se entiende? Que son avaladas por principios bíblicos. Y bueno, esto es lo que entra finalmente en la cultura romana, griega, al resto del mundo, y hace que la gente prospere. Los principios bíblicos finalmente lograron eso, y lograron que la clase media existiera, y lograron que la gente pudiera salir de la pobreza, y se logró muchas otras cosas más. Entonces es importante tomar también estos hechos históricos. Oye, ¿y cuál es la visión que ustedes tienen de la iglesia en general hoy? ¿Ustedes creen que la iglesia transita por un camino socialista? Peñita, ¿vais tú primero? Está buena la pregunta. Es
Es una pregunta difícil. Una pregunta difícil porque creo yo que los cristianos en Chile transitan por el socialismo. Sí. Creo yo que los cristianos en Chile, estamos hablando de la gran mayoría, ¿no? Estamos hablando en general. Sí, en general, por eso. Creo yo que los cristianos en Chile transitan el socialismo. Sí. Creo yo que la iglesia, una gran mayoría. Y esto también va para los católicos. La doctrina social de la iglesia es una doctrina socialista. Sí, sin duda. La cual no debería ser, lo cual me sorprende que no sea catalogada como una herejía desde parte de los católicos mismos, porque estás intentando utilizar las palabras de Jesús para justificar una filosofía que reniega de él. Es absurdo. En su concepción es absurdo. Yo te estoy diciendo, Jesús no es Dios, pero mira, él dijo cosas bonitas del socialismo, entonces las que sí me sirven te las digo. Así no funciona. O todo lo que dijo Jesús es cierto o nada lo es. No existe un punto medio en esto. No me acuerdo quién fue Frank Turek el que dijo Jesús era un loco, era un sabio o era Dios. ¿Me cachai? Como no hay más, o era un loco o era Dios. Entonces, creo yo que los cristianos transitan en el socialismo, sí. Creo yo que los cristianos no entienden en qué es lo que creen, o quién es Dios, o qué es lo que dijo Jesús. Sí, yo creo que ahí entra este punto que creo que fue parte de lo que conversamos la vez pasada, o lo conversamos en otro lado. Pero esto de que la gente hoy día no se toma el tiempo de reflexionar. No hay lo que también hablábamos contigo hace un tiempo, como pensamiento crítico. Porque claro, a muchos les puede calzar, como por poner un ejemplo simplemente socialista, en el gay un gay con una polera del Che Guevara. ¿Cachai? Es como, viejo, tú sabes que este tipo fusilaba a los gays. Claro. Entonces, hay una ¿cómo decirlo? Una disociación, ¿cachai? Una disonancia. Donde uno puede creer lo que quiera, una disonancia, uno puede creer cualquier cosa y está bien. Tú puedes creerlo, pues, ¿cachai? Pero no, pues, ¿cachai? Porque no calzan, no pegan, no juntan, no. La ley de la no contradicción. O A o B. Una de las dos es cierta, no puede ser cierta las dos al mismo momento. O el Feña está en este momento aquí en el programa, o está no sé, en la playa, qué sé yo, en Estados Unidos, tocando en una fogata. Una de las dos es verdad, no pueden ser ambas verdad al mismo momento. Al mismo tiempo. Entonces la gente no está haciendo ese proceso. Entonces, en base a eso, yo creo que existe, por un lado, mucha ignorancia con respecto a temas políticos, y creo que es tanto culpa de la iglesia como culpa no de la iglesia. ¿En qué sentido? Culpa de la iglesia en el sentido de que nos hemos comprado este discurso de que nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas espirituales y no enfocarnos finalmente en aquello que no es, entre comillas, de Dios. Me gusta lo que decía, cáchense esta frase de Charles Spurgeon: solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas siguen predicando. Y cáchense esta de Jerry Falwell. Dice: la idea de que la religión y la política no se mezclan fue inventada por el diablo para mantener a los cristianos alejados de dirigir y gobernar sus propios países. Yo creo que esas dos frases para mí son la quinta de la torta. Como son clave. Sí. Mira, la iglesia necesita comenzar a hablar de estos temas. Dale nomás. Dale. Simplemente redondear algunas cosas. Yo pienso que estamos insertos en una sociedad que no te deja pensar, ¿no? Que te dice lo que tienes que hacer. Nos dicen lo que tenemos que hacer desde el colegio. Es decir, desde el colegio tú no puedes cuestionar al profesor. Si lo cuestionas te ponen un demérito, ¿no? Una mala nota. Tú tienes que repetir, y tú desde el colegio entonces
empiezas a entender que no se trata de lo que tú piensas, sino de lo que ya viene pensado y que tú solo tienes que repetir. Para que te vaya bien, tú solo tienes que repetirlo. Entras a la universidad, sigues el mismo derrotero, y curiosamente llegamos a la iglesia y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Intenta en la iglesia contradecir al pastor o al predicador, inmediatamente te van a tachar de que tienes un espíritu de incredulidad y te van a exorcizar, digamos, ¿no? De alguna manera. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una cultura en que ya viene todo procesado y solo tenemos que repetirlo. Entonces, la falta de pensamiento crítico es una cuestión espantosa, digamos, ¿no? Nunca la gente se pregunta, ¿pero por qué? Hoy en día estamos en una sociedad en que la gente no es capaz de unir el punto A con el punto B. No, porque le dijeron por la televisión que había que unir el punto A con el punto X, no sé. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que la iglesia en general, coincido con el Feña, el cristianismo en general en Chile está transitando por el socialismo a partir del engaño de la justicia social. 100%. ¿Sí? Es decir, se ha instalado en la narrativa progresista que está esta justicia social que debe guiar, ¿no es cierto?, la virtud de la gente hoy. Entonces, si tú... Una falsa moral. Exactamente, una falsa moral, ¿ya? Y eso le podemos dar una vueltecita más al tema de la justicia social. Yo, en general, culpo al liderazgo de las iglesias, porque cuando uno llega, uno es una oveja y uno no entiende nada, digamos, ¿me entiendes? Pero yo creo que tenemos un liderazgo en general en las iglesias poco preparado, ignorante, por un lado, y arrogante, por otro. Esa es mi visión que quería compartir con ustedes. Sí, yo creo un poco lo que decía, como creo que hay culpa dentro de la iglesia en el sentido de que no sé, y esto es por ejemplo lo que yo también le he comentado a mucha gente dentro de la iglesia. La gente tiene hoy día preguntas igual, ¿cachai? A pesar de que no se las cuestione cosas tan en profundidad, finalmente la gente tiene ciertas preguntas que la media, redes sociales, etcétera, te está impulsando, y si la iglesia no está dando un espacio donde responderlo de una forma segura, la gente va a buscar respuestas en otros lados y finalmente eso puede ser más peligroso. Pero por otro lado, también hay otra área que es todo el mundo exterior, de donde nos hemos aislado, podríamos decir, en donde, claro, nos adoctrinan en el colegio, nos adoctrinan en la universidad. Hay también ahí hay cosmovisiones erróneas, efectivamente, pero por ejemplo hay cosas que se dice que es real o que se dice que es ciencia y no lo es. Por ejemplo, la teoría de la evolución, que no es real y que incluso científicos evolucionistas han dicho de que con el pasar de los años, en vez de encontrarse mayor evidencia que respalde esta teoría, lo que se ha encontrado es todo lo contrario y más nos hemos alejado de poder sostenerla. Entonces, ahí quizás me puedo meter más en profundidad, pero da quizás para otro episodio, pero hay un punto que se llama la explosión cámbrica. Lo que los evolucionistas hablan es de que en capas más abajo hacia la Tierra uno debería ir encontrando organismos cada vez de más complejo a un poco más simple, hasta organismos unicelulares, y ver esa transición de evolución. Sin embargo, lo que se ha descubierto es que habían organismos complejos, y de pronto nada. A ese fenómeno se le llama la explosión cámbrica, se puede buscar, y que es que no había nada y de pronto, ¡pum!, habían organismos 100% complejos. Entonces, se ha descubierto todo lo contrario y aún así la narrativa sigue instalada.
Mm. Y yo en la universidad me acuerdo que en un ramo de lenguaje, de origen del lenguaje, no sé qué cosa, como buen periodista, me decían, bueno, la teoría esta, la teoría la otra, no sé qué, pero nos vamos a centrar en la evolución, porque cuando los seres humanos se comunicaban como simios, no sé qué, y yo después le digo al profesor, le digo, pero pregunta, cuando usted me pregunte cómo fue que el ser humano se desarrolló su lenguaje, porque también nos pasaron como lo de la Torre de Babel, pero como, bueno, esto es una historia que se cuenta, ¿cachai? Yo le dije, ¿usted quiere que yo le diga la verdad o quiere que yo le responda lo que usted me está enseñando como si fuera verdad? Obviamente tenía que responderle como el profesor quería que le respondiera, ¿cachai? Pero aún así, ¿cachai? Entonces, sí, venimos siendo condicionados constantemente. Y por otro lado también venimos de un mundo en donde el socialismo, esta posmodernidad, lo que ha hecho es desvirtuar conceptos, valores bíblicos, la verdad, la moral, la justicia y tanto más, ¿cachai? El rol del hombre, el rol de la mujer, etcétera. Entonces, en ese sentido creo que hay doble culpa, en el sentido de que por un lado tenemos afuera un mundo que nos está vendiendo, nos está pasando billetes falsos, pero por otro lado, nosotros como cristianos no estamos haciendo la pega de ir a buscar nuestro billete verdadero y estudiarlo. ¿Cachai? Yo diré lo siguiente. Va botando el celular. Matt Walsh hace 2 días hizo un speech en una universidad católica. Fue tan bonito, Tremendo, fue tan bonito. Matt Walsh. Es una cantidad de jóvenes orgullosos, así, muy bonito, muy lindo. Y Matt Walsh dijo, están repaganizando nuestra cultura. Durísimo. Voy a decir también, hay una que me gusta mucho que fue Nietzsche el que dijo Dios ha muerto, y se dice Nietzsche ha muerto, dice Dios. Marx dijo la religión es el opio del pueblo. Claramente estaba equivocado. El comunismo es el opio del pueblo. Y es la herramienta que ocupan para dormirnos, para ocultarte la verdad, para mantenerte ocupado en otras cosas. Y de eso estoy completamente seguro. No, más allá de que... y también tengo la siguiente objeción. Tengo la siguiente objeción con el socialismo, y con esta cierro, es que el socialismo se sostiene a sí misma como una propuesta filosófica, política, moral. Moralmente superior a las demás. Y las demás son inmorales frente a él. Mi pregunta es, ¿dónde basa el socialismo su moral? ¿De dónde? ¿De dónde todos estos conceptos de justicia social, de reparaciones históricas, de redistribución de la riqueza, de dónde sacan sus postulados morales? Porque la Biblia, porque Dios, que es donde nosotros basamos nuestra moral, lo rechaza. ¿De dónde están sacando? Porque no está permitido ocupar nuestro sistema moral, que parte con la base que Dios existe, para armar el suyo. O se acepta la base completa para después desprender los postulados morales, o ocupan otra fuente. Esa fuente no la tienen, porque en el mundo material no existe la moralidad, no con una base. Entonces el socialismo falla desde un principio, simplemente porque no tiene ninguna base en la cual sostener sus postulados morales. Porque a diferencia, por ejemplo, de, dijéramos, el darwinismo social, que no es una bonita vertiente política, pero el darwinismo social se basa en base a el utilitarismo, ¿no? La ley del más fuerte, ¿vale? Y en eso se construye. El socialismo se construye en una base moral que no existe. Y una casa construida sobre arena se cae solo cuando empiezas a cuestionarla. Eso.
Tremendo. Oye, yo ¿cómo era voy la, a... disculpa, ándale. cómo era la frase que dijiste? Repaganizando. Paganizando. La ¿Repaganizando cultura. qué? La cultura. Repaganizando la Yo cultura. pienso que tiene razón, pero aquí entonces la iglesia debiera tomar el desafío de decir, no en mi guardia, ¿no? Mm. Esto no va a pasar en mi guardia, no mientras yo esté aquí, ¿sí? Porque yo veo Como- una iglesia completamente infiltrada y, y creo que debe ser un periodo muy, muy complejo en el que estamos viviendo en la iglesia. Oye, y respecto a esto que tú decías, hijo, yo pienso que de dónde sale esta moral, ¿no? No nos olvidemos del factor espiritual en esto, ¿sí? Es decir, Satanás es una realidad y Satanás es guatón copión, digamos, ¿no? Él ha venido a copiar todo lo que Dios hace y sin desvirtuarlo. duda él está estableciendo una suerte de moralidad ficticia, ¿no es cierto?, para que sus ministros transiten por ahí, ¿no? Eso pienso. Lo planteo y creo que hay que darle una vuelta a eso, es interesante. Pero ¿sabéis qué? Esto es interesante porque la otra vez creo que fue el Pablo el que dijo que el satanismo no necesariamente es la adoración a Satanás, sino que la adoración a uno mismo. ¿Vale? Cuando tú hablas de... Cuando nosotros estamos hablando de que el socialismo se basa en una filosofía que es materialista, ellos también te van a decir y humanista. Por ende, aquí hay mucho de la adoración al ser humano. ¿Ya? Porque al final la máxima expresión del ser humano sería el ser humano en un colectivo, ¿vale? También. Entonces, bueno, ahí hablando del colectivo, creo que ese es otro punto importante de por qué como cristianos tampoco podemos finalmente ser socialistas, porque el cristianismo nos enseña que hay una responsabilidad personal por mis acciones y que mi salvación depende de mi relación con Dios, ¿se entiende? Es decir, no porque yo voy a una iglesia significa que me voy a salvar. Tiene que haber una relación y una convicción personal. No porque se salvó mi papá me voy a salvar yo. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, hay este tema de la responsabilidad personal y si bien estamos llamados, creo yo, que somos un cuerpo, ¿cachai? Todos somos parte de un cuerpo, nunca se pasa a llevar el individuo por el colectivo, que es lo que hace el socialismo. Pone el colectivo por sobre el individuo. Y un colectivo 100% también manipulado. ¿Para qué andamos con cosas? Y le voy a dejar otra frase, a ver si entendieron. Eso lo dijo un sabio chino. Ahora va una frase de Albert Einstein. Hablando comunista. Hablando comunista. Acá, ya, tiro esta frase y termino con algo que también está relacionado a lo que dijo mi papá. Albert Einstein decía: aquellos que creen que la política y la religión no se mezclan, no entienden ninguna de las dos. Nice. Y yo creo 100%. Creo también eso. O no entiendes una o no entiendes la otra o no entiendes ninguna de las dos, efectivamente. Y lo otro es de que mi papá hablaba de que, claro, está el ámbito de la espiritualidad y desde ahí sacan obviamente su moral, que es una moral corrompida, que es la impuesta obviamente por Satanás, tomada desde el cristianismo, corrompida, etcétera. Pero es importante darse cuenta de esto, de que mientras que muchas veces como cristianos decimos no, nos tenemos que involucrar en política, o no tenemos que decir las cosas como son en la política, o que si es que decimos que el socialismo está mal y es antibíblico, antimoral, entonces somos fachos, ¿cachai? Y por ende tenemos una cosmovisión de derecha y creemos que ser cristiano es ser de derecha, y lo toman como un argumento para decir que por ende está mal. Quiero decirles de que
todo el régimen totalitarista y político, en verdad, siempre ha conllevado una espiritualidad detrás. Y en esos casos, nunca es cristiana. Por ejemplo, los nazis estaban muy metidos con el ocultismo. El ocultismo nazi. Sí. Nacionalsocialismo con el ocultismo. Los fascistas con Mussolini estaban metidos con el misticismo. En Cuba, con los santeros. Igual que en Venezuela. En Venezuela, con los brujos de Chávez. Sí. En Bolivia, Evo con los chamanes. Entonces, siempre y en la convención hay con los una saumeros. Espiritualidad detrás, pero que no es el cristianismo. Entonces, cuando queremos meter el cristianismo ahí, no, es que ahí no se mezcla la espiritualidad con la política, pero todo en el resto de las otras basuras sí, po. ¿Cachai? Entonces, no caigamos en ese error, no caigamos en ese juego. Y abramos los ojos a que hay una guerra espiritual. Bueno, y está claro ahora con lo que está pasando en Brasil. Con el video eso del brujo haciendo un encantamiento en nombre de Baphomet para que gane Lula contra Bolsonaro. O sea, si dices que eres cristiano y estás en contra de Bolsonaro y a favor de Lula, o sea, no entiendes nada. No entiendes nada. No entiendes nada. Nada. ¿Cachai? Sí, y también diré, yo me acuerdo que hablaba hace poco con alguien que se autoidentificaba gnóstico. Una conversación bastante interesante. Y esta persona me decía, yo creo que no se puede hacer ninguna acción política, o sea, no se puede establecer ninguna ley en base a la religión. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? A no ser que tú seas un nihilista o un anarquista puro, no te vas a meter en política, porque para uno significa que da lo mismo todo, y para el otro significa, no sé, no debería existir ningún tipo de jerarquía gubernamental. Para todo el resto que vivimos en una sociedad con jerarquía, que participamos del proceso democrático, no existe ninguna ley que no se haga por razones morales. Ninguna. Y cuando tú necesitas hacer una ley por razones morales, tienen que ver con tu cosmovisión. Y no existe ninguna forma de separar esa cosmovisión de lo que tú crees, de tu religión. Y si eres materialista y si eres humanista, tu religión es el ser humano, tu religión puede ser el dinero, tu religión puede ser la materia. Me da lo mismo. Y esto también es cierto. Cuando los ateos dicen, no, todos somos ateos, lo que pasa es que tú crees en un Dios más que yo. Perfecto, ok. Todos son religiosos. Lo que pasa es que creen en cosas distintas. Punto. Bueno, esto mismo que tú planteas y lo que hablábamos anteriormente también, yo creo que, porque claro, no se me va de la cabeza el cimiento que pusimos al comienzo, ¿no? Como socialismo e iglesia pueden convivir, porque hoy en día nos estamos enfrentando a una dualidad que es la dualidad progresismo versus conservadurismo. Y yo también tengo la impresión de que la gente tiene temor de reconocerse conservadora. ¿Sí? Porque no entiende tampoco. Porque no entienden, pero dos, porque los medios de comunicación han inyectado el temor a la gente, porque tildan a los conservadores de ultraderechistas, ¿me entiendes? Como le llenan de extrema, le llenan la cabeza de mentiras a la gente respecto a lo que es ser conservador. Y yo creo que la iglesia tiene el deber moral de levantarse con una bandera de conservadurismo así poderoso. 100%. 100%. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha estado haciendo Mario Murillo, por ejemplo? Sean Feucht también, Greg Locke. A mí me encanta Mario Murillo, que una vez se paró en una iglesia antes de las elecciones con Estados Unidos, de Estados Unidos con Trump y Biden,
Sí. como invitados. Y mira a la iglesia y les dice, pero primer segundo, se para, nos mira, hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Se acercan a unas elecciones muy importantes. Si tú no sabes por quién votar, tú no eres cristiano. A ese nivel. Y es verdad, porque, o sea, como, ya ahí nos podemos ir metiendo en otros temas más que dará para otros episodios, pero ahí tocaste un tema importante de que si el socialismo va de la mano con el progresismo y el cristianismo de la mano con el conservadurismo, entendiendo las bases finalmente que componen lo que es el conservador, que creo que ese sería bueno tocarlo en otro programa, las 10 bases del conservadurismo, 10 principios del conservadurismo, significa, por ejemplo, que nosotros como cristianos estamos a favor de la vida. Eso nos pone en el lado conservador, no en el lado del progresismo. Estamos a favor de la familia, conservador, no progresismo. Estamos a favor de la vida también en el ámbito de la eutanasia. Estamos en contra de la eutanasia. Por ende, seguimos siendo conservadores, etc. Entonces, hay muchas otras variantes, hay muchos otros puntos que podemos discutir, que podemos tener más programas, y este el primero de muchos, pero que también nos dictan efectivamente que como cristianos no pegamos ni juntamos con el socialismo en cuanto a bases, principios, ni lo que queremos como objetivo hacia adelante. Te tiene cara de pensador, Feña, cuenta. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo el otro día se lo dije al Pablo, pero mi papá no lo escuchó, lo dije en el último programa. La otra vez le pregunté a un compañero del trabajo lo vi, me encantó. ¿Sí? Que él me dijo, que yo le pregunté que me definiera extrema derecha y lo primero que me dijo fue cristiano. Yo no sé qué están intentando escapar los evangélicos que después creen que en este momento el mundo no los odia. Eso fue lo que dijo Jesús que iba a pasar. El mundo los va a odiar. Ahora, ¿cómo que se llama? Se me fue justo se me fue lo que iba a decir. Conservadurismo. Conservadurismo, sí. Ese es un muy buen camino para ver si ser cristiano es compatible con el socialismo. Es cosa de ver simplemente la agenda que promueve el socialismo. Aborto, no entramos. Paganismo, porque no entramos. Para que estemos claros, esto es promover valores que van fuera de los judeocristianos. ¿Vale? Paganismo, ¿ok? No entra. Desigualdad de distintos ministerios de justicia, desigualdad en la justicia. Ninguna de estas cosas entran dentro de los valores cristianos. Entonces, tú me puedes decir a mí como, bueno, pero me estáis como diciendo un poco que ser cristiano es lo mismo que ser de derecha. No necesariamente, pero no puedes ir literalmente a votar por algo que por mandato tienes que estar en contra. ¿Me cachai? Como, si tú tienes como cristiano hacer un pro y un contra, así de sencillo, pro y contra, de cada uno de lo que te está ofreciendo, cada uno de los partidos políticos sabe perfecto dónde tienes que estar. Y diciendo, y parafraseando a Morillo, si tú no sabes por qué votar, no eres cristiano. Porque hoy en día está clarísimo. La batalla cultural, como se le dice, entre el progresismo y el realismo es clara. Los cristianos no podemos tomar bancada en un lugar donde filosóficamente te dicen que la verdad no existe. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, si viene alguien y te dice que la verdad es relativa, no, la verdad no es relativa. Dios es la verdad. Entonces, tú podías hacerlo desde muchos lados. Yo partí desde los principios fundacionales, también podía ir desde las políticas que quieren instaurar, también podía ir desde los resultados que ha tenido el socialismo cuando se ha implementado. Que a diferencia de todas las demás cosmovisiones que existen en el mundo, solamente para el cristianismo es inmoral, porque los demás no tienen cómo defender la idea de que el holocausto fue inmoral, o de que, no sé, cualquier cosa que hacen en Cuba hasta hoy en día es inmoral, pero no tenéis base tampoco para decir.
Oye, Mira, qué buena conversa. Sí, dale. solo para redondear algo aquí. Está muy interesante esto que planteaba el Feña y lo que tú decías también antes de eso. Y se me vino esto, que si te sientes obligado a algo, ya para las antenas, porque porque no está Dios ahí, ¿no? O sea, si yo Estado, si yo gobierno, te coacciono de alguna manera, te violento de alguna manera para robar tus ahorros previsionales, para obligarte como médico a que Robarte tú a tus tienes hijos. que hacer ese aborto, ¿no es cierto? Y que no puedes, por motivos de conciencia, abandonar. Si están pasando cosas de esta naturaleza, ¿no? Que yo te digo que la vacuna es voluntaria, pero en realidad te obligo. De alguna manera, te obligo. Quiere decir entonces que no está Dios ahí. ¿Por qué? Porque el amor necesita libertad para ser escogido. Y esta es la razón principal, ¿no? Cuando yo... y para que exista amor necesariamente tiene que haber una relación, ¿no es cierto? Y para que esa relación prospere tiene que haber honestidad, verdad. Tenemos que compartir principios y valores. Entonces, sí, 100%. Esto que estoy diciendo, por supuesto, se lo estoy diciendo a la iglesia, ¿no? Como despierten, ojo con esto. Y yo tomando eso y tomando también lo que decía el Feña, me gusta lo que dice Matt Walsh, que dice debemos dejar de tratar de moldear a Jesús a nuestra forma y comenzar a moldearnos a su forma. Y lo dice en un contexto de que él dice: ¿o Jesús lo es todo en tu vida o no es nada? No puede ser una parte más, no puede ser una habitación más, no puede ser una sensación, una emoción más dentro de tu corazón o tu mente. O Dios lo es todo y transforma tu cosmovisión y transforma tu mente y renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, que habla también la Biblia. O Dios lo es todo o no es nada. Que es muy parecido también a lo que estábamos hablando, lo que el Feña estaba diciendo también al inicio, de que Jesús era o un loco o realmente era Dios. Y lo que me pasa con eso es de que, por ende, mi voto, cuando yo hago la acción de sufragar, o soy cristiano o no soy cristiano. Pero no, ¿cachai? Como que realmente mi acción va a ser la que va a determinar, más allá de lo que yo diga, que piense, si realmente lo soy o no lo soy. Porque porque tiene que haber un entendimiento. ¿Se entiende? Porque si digo que soy cristiano y estoy votando cosas anticristianas, al final no estoy entendiendo lo que significa ser cristiano y por ende estoy remando para el otro lado, ¿no? Bueno, sí. Eso. Oye, quiero recomendarles este libro que se llama La tormenta que se avecina, que habla de secularismo, cultura e iglesia. ¿Ya? Este libro está muy bueno y habla de todo lo que hemos estado conversando en este programa, es decir, de cómo el progresismo se está infiltrando en nuestras iglesias y va tiñendo, ¿no es cierto?, con ideología inmoral todas las áreas que son importantes para una persona que llega en búsqueda de salvación. Así que, ojo, está bueno. Tremendo. Bueno, buena recomendación. ¿Feña, algún libro que recomendar? Sí, quiero recomendar Desafío de Valientes.
Buena. Del autor de este podcast, escrito por Pablo Ortiz. Lo pueden contactar por interno en Instagram para leerlo, y es un libro. ¿Sabéis qué? Me hace acordar un poco al Desafío del Amor, que son estos libros como que son de actividad, ¿no? No son solamente de leer, sino también de hacer. Y llevo avanzado un poquito y me encanta, lo estoy disfrutando mucho. Y aparte que cuando tú lo abres la primera página y en los agradecimientos, no, en la dedicatoria, acá estoy yo nombrado, dice Feña. Eso. Así que eso. Lindo, hermano. Oye, gracias por este rato. Buena conversa, en verdad, me gustó. Creo que lo vamos a tener que repetir. Y aprovecho de decirle a la gente que nos dejen también sus comentarios, qué piensan, qué puntos quizás nos faltó tocar. Está llorando mi niña, así que van a tener que cerrar ustedes. Voy a ir a curcarla, vengo al tiro. Eso. Papi, qué rico estar aquí contigo. Ha sido un tiempo maravilloso. Hace rato que no pasábamos los tres un rato conversando. Así que aunque sea a distancia y en un terreno un poco más público, te extraño un montón. Te amo mucho. Gracias por compartir con nosotros. Y es entretenido como tú, yo y el Pablo tenemos como distintas formas de abordar los temas y complementando desde diferentes perspectivas, porque yo soy muy cuadrado, entonces voy al plano filosófico ontológicamente el socialismo, entonces lo agradezco porque me tiras a otra perspectiva, ¿no? A verlos desde otros puntos de vista, y la verdad es que una de las cosas que yo personalmente más he disfrutado de estos últimos años ha sido esto, porque la gente lo va a ver, ¿no? Pero esto tiende a ser un poco algunas de las conversaciones que tenemos nosotros juntos, y han sido un viaje de hacer como estos cimientos y ir descubriendo estas cosas que hemos ido descubriendo juntos, y en su momento hemos tenido como estos choques, hemos tenido distintos puntos de vista, nos hemos dado cuenta de las cosas después. Me acuerdo muy vergonzosamente de alguna vez de haberte debatido estando a favor de la ideología de género yo cuando era más pequeño, absurdamente, hasta que algún día logré ver la verdad. Así que es honrarte y decirte que disfruto esto, sí, casi tanto como estar al lado tuyo, papi. Te amo. Te amo, hijo. Muchas gracias por tus palabras. Yo disfruto mucho de verlos a ti y a Pablo en los programas. Me encanta y en el día encuentro algún momento y lo veo completo, me río, anoto algunas cosas como para después decirles, y la verdad es que siento que cada uno de ustedes ha recibido de parte de Dios en su diseño en cosas tan preciosas, semillas tan poderosas para que se cumpla el propósito que Él ha tenido al diseñarlos de esta manera. Disfruto mucho y aprendo muchísimo. Me encanta esta diversidad, ¿no? Estos puntos de vista tan distintos, pero que finalmente nos llevan a ver lo mismo. Yo solamente decir que bueno que dijiste eso de la ideología de género, que este debate que alguna vez tuvimos, porque esto me demuestra que necesitamos revelación de parte de Dios para ver estas cosas. La política y la religión son dos cosas que necesitan revelación. Tú no necesitas revelación para saber qué equipo de fútbol juega mañana, o quién va a ganar, o qué jugador es el mejor, o respecto a un libro específico o a una película. Tú necesitas revelación
para la política y para la religión. Y eso a mí me da a entender de que van de la mano, que no las podemos separar. Entonces, creo que programas como este y lo que ustedes hacen por separado y juntos son luz en el desierto. Y los bendigo. No, papá. No, qué lindo. Gracias. Oye, papito. Pablo, última cosa, antes de que diga las palabras finales y nos despidamos. Yo creo que ya hay que empezar a activar el modo inquisidores, porque aquí esto no está completo hasta que algún día el Seba esté aquí sentado con nosotros. Así que les dejo ese Está buena desafío. esa. Está buena esa. Me gustó. Ahí hay Bueno, desafío. ahora sí cierro. Desafío de valientes. Ahora sí, pucha, está justo, se pegó una experta a mi Sofita. Así que ya, bueno, es parte de la realidad, es parte de aquí, lo pueden ver en vivo y en directo. Estoy sumando puntos víctimas. No, simplemente darle las gracias nuevamente por participar. De verdad espero que no, o sea, espero que esta sea la primera de muchas. Me gusta compartir con ustedes. Creo que se hace más entretenido cuando estoy con ustedes que cuando estoy solo. Y como exacto, les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales. Los vamos a dejar anotadas. Y suscríbanse en el canal, denle like. Comenten también, eso era justo lo que estaba diciendo, comenten qué piensan al respecto, socialismo, cristianismo, se mezcla, no se mezcla, qué otros puntos quizás nosotros no hemos conversado que son interesantes poder también revisar, qué temas a veces les gustaría también que pudiéramos discutir, y si traemos también más seguido también a mi papá o hacemos algo los tres, también no es malo. Conservadores conversadores, que era algo que teníamos pensado por ahí, podría ser. Y eso, un abrazo, que estén muy bien y concluimos. Cuídense, que estén súper bien.